Estamos en una encrucijada. Ya no es una sorpresa que el plástico es un problema en el mundo, en especial en los océanos. Así es que hacer cambios ya no es una opción, es una necesidad. Tenemos una propuesta. ¿Quieres sumarte? De todos los plásticos, los que más contaminan el océano son los que desechamos rápidamente y usamos una sola vez. ¿Cuántas veces te ha pasado que pides comida y recibes distintos desechables que no necesitas? Botellas pequeñas, vasos, cubiertos, bombillas, son solo algunos ejemplos. Los plásticos de un solo uso son tan pequeños que en la práctica reciclarlos resulta difícil y terminan en el mar. Pero veámoslo como una oportunidad. Queremos dar un paso concreto a través de un proyecto de ley que regule los plásticos de un solo uso en locales de comida y delivery de todo el país. Miremos el presente, cambiemos el futuro. Océanos sin plástico. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por la Embajada de Canadá en Chile y Fundación Plastic Oceans Chile. Contamos con colaboración del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y Oceana. Esta actividad está siendo organizada en el marco de la cooperación ambiental y los acuerdos entre Chile y Canadá y entre Colombia y Canadá. Mi nombre es Mark Minevo y soy director ejecutivo de Plastic Oceans Chile y estoy muy contento de poder presentar este webinar hoy día, Un planeta desechable, repensando el plástico de un solo uso, perspectivas de Canadá, Chile y Colombia. No solo tenemos unos y unas excelentes panelistas, también hemos reservado un espacio al final del webinar para preguntas de ustedes, el público, para entender mejor sus inquietudes y experiencias. Contamos con la sección Q&A abajo en su pantalla para sus preguntas y consultas para los panelistas. Ahí como hay un botón. Océanos sin plástico. Como vieron en el video al inicio de este webinar, uno de los grandes desafíos medioambientales es la contaminación por plástico del océano y del medio ambiente en general. Los plásticos tienen muchos beneficios, pero cómo lo estamos usando y descartando nos ha llevado a una crisis global. Muchas personas, organizaciones, municipalidades, empresas y gobiernos están buscando soluciones para este problema tan complejo. Hoy nos gustaría enfocarnos en soluciones legislativas y otros esfuerzos de los gobiernos para resolver esta crisis. Para los que no saben, muy luego se votará el proyecto Ley de Plásticos de un Solo Uso, o PUSU, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Chile. Y tenemos la esperanza que ese voto va a salir positivo para el proyecto de ley. Luego de eso, faltaría solo un último voto en la sala de la Cámara de Diputados para que el proyecto se convierta en una ley. Desde nuestra fundación y nuestra misión y también impulsores activos de ese proyecto de ley y juntos con la Embajada de Canadá en Chile, nos pareció muy importante contarles sobre este proyecto y compararlo con otros instrumentos legislativos e iniciativas en Chile, Colombia y Canadá, que tienen la intención de hacerse cargo de los productos plásticos de un solo uso en sus distintas etapas de existencia. Pero para no seguir hablando demasiado sobre nuestro trabajo como Plastic Oceans, les quiero presentar nuestros excelentes panelistas de hoy. Primero que nada, les presento al embajador de Canadá en Chile, el señor Michael Gort. Luego también está con nosotros el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el señor Guillermo González. Ahí está Guillermo. Luego también está con nosotros Carlos Ramírez, quien es el coordinador del Grupo Sostenibilidad de los Sectores Productivos, Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Ahí está Carlos. Y también está con nosotros Javiera Calisto, la directora legal de Oceana Chile. Bienvenidos y bienvenida al panel de hoy. Y bienvenidos a todas las personas que se han conectado. Ya están con nosotros 92 personas. Entonces esperamos que hoy día el webinar va a ser muy interesante para ustedes y va a generar muchas preguntas. Entonces les quiero nuevamente repetir que las preguntas pueden hacer a los panelistas en la opción abajo en su pantalla donde dice Q&A y ahí vamos viendo algunas de las preguntas al final de este webinar.
pero también queremos aprender y saber más de ustedes. Entonces, para empezar el webinar hoy día, vamos a empezar con una primera pregunta, una encuesta que va a aparecer muy luego en la pantalla, porque queremos justamente saber más de ustedes y usar estas respuestas de ustedes como input para presentarlo también a los panelistas. Entonces, la primera pregunta, para eso van a tener más o menos 30 segundos para responder, que es: ¿crees que prohibir plásticos de un solo uso es una solución efectiva para lidiar con los desechos plásticos y la contaminación por plástico? Les doy unos 30 segundos para que todos respondan y luego vemos el resultado. Y quiero solicitar al equipo técnico que pueden presentar las respuestas en la pantalla para ver. Mira, ya. Entonces, un 59% de los asistentes hoy día creen que prohibir plástico de un solo uso es una solución efectiva para lidiar con los desechos plásticos y la contaminación por plástico. Un 30%, 6% dice que no, y un 5% dice no lo sé. Y esperamos hoy día, a través de los distintos ejemplos y los panelistas, podemos explicar un poquito más sobre, ¿qué significa prohibir plásticos o cuáles otras herramientas existen para justamente hacernos cargo de los plásticos de un solo uso y la contaminación por plástico? Entonces, viendo la hora, son las 3:10, me gustaría empezar con nuestro primer panelista. En este caso, quiero dar la palabra a Javiera Calisto, directora legal en Oceana, Chile. Javiera es abogada, máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Melbourne y BUSA avanzada. Javiera ha liderado la campaña de plásticos de océano y la propuesta del proyecto de ley que limita la generación de plásticos de un solo uso. Y cada panelista, en ese caso también Javiera, le damos 5 minutos, la pantalla, el micrófono para contarnos más sobre este proyecto. Bienvenida Javiera. Muchas gracias, Márquez. Muchas gracias a Plastic Oceans y a la Embajada de Canadá por esta invitación. Saludar al resto de los panelistas y especialmente a quienes participan hoy en día virtualmente en este webinar. Tengo una tarea súper difícil porque tengo 5 minutos para poder explicarles de qué se trata la ley de Chile, así que pongo mi cronómetro ya. Y bueno, les cuento un poco cómo parte esto de regular los plásticos de un solo uso. Esto parte luego de que Chile aprueba la ley que prohíbe los plásticos, la ley que aprueba las bolsas plásticas, y muchos periodistas nos empezaron a llamar y nos hacían una pregunta que era bastante sensata, y nos preguntaban: ¿Chile y las costas y mares del país ya se encuentran protegidos de los plásticos de un solo uso? ¿Ya no tenemos que, en el fondo, preocuparnos de pensar en especies sofocándose por el consumo de plásticos, etcétera, etcétera? Y ahí es cuando nos pusimos a revisar, nos dimos cuenta, tenemos una ley que prohíbe las bolsas plásticas, tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor que, en un resumen muy, muy pequeño, básicamente es una ley que incentiva profundamente el reciclaje, y además tenemos una iniciativa del gobierno que es la iniciativa Chao Bombilla. Entonces empezamos a recopilar información. Una de la información clave que fue juntada por los científicos de la basura es que en las playas de Chile y del mundo, un 75% de los residuos que se encuentran en las playas son de material plástico. Este plástico tiene la característica de ser pequeño, liviano, de bajo costo, la mayoría de las veces ha tenido contacto con alimentos, y todas estas características hacen que el reciclaje no sea la respuesta correcta, porque prácticamente estos plásticos no pueden ser reciclados. Entonces, ¿qué productos eran estos? Bombillas, platos, vasos, revolvedores, tazas, botellas de plástico, esos son los productos. Entonces primero nos identificamos, estos son los productos más encontrados en las playas, no se pueden reciclar, estos productos vamos a regular. Entonces, la segunda pregunta que nos hicimos, ¿qué establecimientos son los que más ocupan este tipo de productos? ¿Cuál es la fuente de estos productos? Entonces la respuesta son los restaurantes, los cafés, los bares, las cafeterías, las cocinerías, y todos estos establecimientos que entregan este tipo de productos al consumidor. Y esa es, como podríamos decir, que es la parte previa, y que fue quizás la parte más fácil, porque la parte más sofisticada fue cuando dijimos, ¿cuál va a ser la solución para este problema?
Y ahí, bueno, Guillermo más adelante quizás pueda contarles un poco más en detalle, pero es cuando nos dimos cuenta de que no podíamos solucionar el problema de los plásticos solamente prohibiendo los plásticos, tenía que venir con una segunda patita. Así que me encanta la respuesta de la encuesta donde dice que básicamente el 50% de las personas dicen que hay que prohibir los plásticos, pero por otro lado tenemos que enfocarnos en la solución. Chile tiene un problema de que genera demasiada basura. Mientras más ricos son los países, más basura generan, y Chile está produciendo basura como que fuéramos un país altamente rico, cuestión que no se coincide ni con nuestro Producto Interno Bruto, ni con la respuesta del nivel de reciclaje que estábamos dando. Entonces, teníamos que además dar una respuesta a los plásticos de un solo uso, pero también a reducir la cantidad de desechos que generamos. Entonces, la primera regla del proyecto de ley es súper simple. Cuando yo me siento dentro de un restaurante, de un café, de un bar, todos los productos que me den tienen que ser reutilizables. No importa de qué material sea, no importa si sean de loza, de plástico, de cerámica, de vidrio, lo importante es que sean reutilizables. Entonces, esa es la primera regla básica, y podríamos decir que es una de las reglas más revolucionarias que tiene el proyecto de ley, al enfocar el problema de los plásticos. Entonces, ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué pasa con el delivery, la comida para llevar, que hemos usado tanto este año de pandemia? Entonces ahí encontramos una respuesta también bastante innovadora. Por un lado, el proyecto de ley lo que busca es autorizar estos productos de materiales distintos al plástico, o sea, por ejemplo, cartón, papel, aluminio, bambú, etc. Y por otro lado, se va a permitir el plástico certificado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el plástico certificado? Es un plástico que es mejor al plástico tradicional por dos motivos fundamentales. Se preocupa del pasado del plástico y se preocupa del futuro del plástico. El pasado del plástico es de dónde proviene. Hoy en día la mayoría de los plásticos que nos rodean vienen del petróleo, de fuentes fósiles que están directamente relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que alejarnos de ese tipo de plásticos. Hoy en día la tecnología hace que ya tengamos plásticos que puedan venir de productos de desechos, como por ejemplo el cuesco de la palta, la cáscara del huevo, y así una serie de otros ejemplos. Y por otro lado, nos enfocamos en el futuro del plástico. ¿Qué es el futuro del plástico? Es la capacidad de ciertos plásticos de poder compostarse. Entonces, esto es el plástico certificado. Me quedan 15 segundos. Esos son en términos súper generales la ley. La ley también regula la botella plástica, así que si a alguien le interesa saber cuál es la solución para la famosa botella plástica, top 3 de los elementos encontrados en las playas a nivel mundial y número 8 en Chile, así que si a alguien le interesa me puede hacer la pregunta más adelante, pero básicamente ese es el proyecto de ley, es un proyecto de ley que se basó en los mejores ejemplos de las legislaciones comparadas en la Unión Europea, en Costa Rica, en Berkeley, en Hobart, así que estamos muy felices de que el jueves de esta semana se retoma la discusión, así que esperamos que sea ley muy pronto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, y también gracias por explicarlo tan claro. Es un proyecto que dura mucho más que 5 minutos, pero lo hiciste súper bien. Muchas gracias. Vamos avanzando ahora con Guillermo González, jefe de Oficinas de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Guillermo es ingeniero civil industrial, mención en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Chile, obtuvo un máster en Políticas Públicas y un máster en Ingeniería Ambiental, ambos en la Universidad de California, Berkeley. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultoría ambiental, tanto en el sector público como privado, y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y economía circular en las universidades Católica, Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. Guillermo, te doy la cámara y el micrófono para tus 5 minutos. Muchas gracias, Mark. Un gusto estar acá. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente muy contento de estar compartiendo con ustedes de qué se trata este proyecto de ley que estamos también desde el gobierno impulsando con mucha fuerza. Y contarles por sobre todo que esto, como ya decía Javiera, es parte de una estrategia más amplia. Claramente tenemos un problema enorme como país y hay que decirlo como civilización, que es la contaminación por plástico. Y en ese sentido, esto no tiene una solución simple. Me llamó la atención la encuesta del inicio, ¿cierto? Porque nosotros creemos, tal cual como la mayoría de las personas que ahí votaron, que prohibir es parte de la solución, pero no es toda la solución.
Uno no puede llegar y prohibir todo el plástico, porque realmente nuestra civilización probablemente, cuando los arqueólogos vengan a excavar los restos de esta civilización, van a llamarla la civilización del plástico, ¿cierto? El plástico está en todos lados, y entonces no es algo que pueda prescindirse de un minuto para otro, y hay que pensarlo de una manera integral. Y en ese sentido hay un esfuerzo a nivel global que está empujado por ONU Medio Ambiente y por la Fundación Ellen MacArthur, que es lo que ellos denominan el compromiso global por una nueva economía de los plásticos. Nosotros como gobierno suscribimos esto, este compromiso global en octubre del año 2018. Y ellos lo que plantean, resumen la forma de abordar este gran problema con 3 palabras, ¿cierto? Ellos dicen, tenemos que hacer 3 cosas. 1, eliminar. En segundo lugar, innovar. Y en tercer lugar, circular. ¿Qué se refiere a esto, a estas 3 cosas? Eliminar productos innecesarios. Y por eso es que avanzamos con la prohibición de las bolsas plásticas, un producto que nos dimos cuenta que era absolutamente innecesario. Innovar. Hemos empujado desde este ministerio una gran cantidad de iniciativas que empujan, que buscan avanzar en la dirección de la innovación, como el Pacto Chileno de los Plásticos, donde hemos reunido a todos los principales actores en el mundo del plástico, no solamente el sector privado y el Estado, sino también la sociedad civil, también la academia, y hemos establecido ahí, en conjunto con empresas líderes, una serie de objetivos sumamente potentes. También desarrollamos este sello de Elige Reciclar, ¿cierto? Donde le estamos dando a los consumidores información respecto de qué envases realmente son reciclables, y por ende incentivos a las empresas para transformar sus envases, ¿cierto? Y por cierto, en el tercer eje, en el circular, ¿qué significa el tercer eje que es circular? Es que aquellos materiales plásticos que van a seguir existiendo tienen que estar circulando en la economía por el mayor tiempo posible. Y ahí, por cierto, ya lo adelantó la Javiera, la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP, es la principal herramienta que tenemos cuando miramos específicamente los plásticos. Lo que vemos es que de la mano de la implementación de la ley REP vamos a multiplicar en 10 veces la cantidad de plásticos que se generan a nivel domiciliario hoy día. Todo lo que nosotros generamos en el día a día, en nuestras vidas, ¿cierto? Vamos a multiplicar por 10 veces las tasas de reciclaje que ahí están contenidas. La red también incorporamos elementos de innovación, no voy a entrar ahora al detalle, podemos conversarlo más adelante, pero lo que me parece importante de destacar de este proyecto de ley al que se acaba de referir Javiera, es que tiene la gracia que nos permite avanzar en los 3 ámbitos, ¿cierto? Nos permite avanzar, por una parte, en el ámbito del eliminar, por todo lo que ya se señaló Javiera, de todos los productos que se van a dejar de entregar, ¿cierto? Pero asimismo nos permite avanzar en la lógica de la innovación. ¿En qué sentido? Nosotros estamos diciendo que ahora lo que vamos a tener son envases que van a, en algunos casos, si van a ser de plástico, van a tener que ser de plástico compostable. Hay un desafío de innovación bien importante que tiene que hacerse por ese lado, ¿cierto? Y por otro lado, queremos empujar con mucha fuerza esta idea de la retornabilidad. Y por cierto, también, en el circular, ¿cierto? En el tercer eje, porque este proyecto de ley lo que le establece a los productores de bebidas es que ellos tienen que incorporar un cierto contenido de material reciclado, que eso genera justamente demanda para todos aquellos plásticos que se van a estar recolectando a consecuencia de la implementación de la ley REP. Entonces nos parece, si bien esto es parte de una estrategia más amplia, es un elemento fundamental, y es ahí la razón por la cual estamos sumamente comprometidos con que se apruebe con la mayor brevedad posible. Eso. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu explicación, también un poco el marco completo de cómo este proyecto de ley cae adentro de una estrategia país. Nos parece muy interesante, pero también hoy día tenemos invitados de otros países para que justamente nos dan otra visión y otra idea, otras realidades, cómo se están liderando con los plásticos de un solo uso en sus países. Entonces, me gustaría dar la palabra al embajador de Canadá en Chile, Michael Gort. Embajador Michael Gort fue acreditado como embajador de Canadá a Chile en octubre de 2020. Él tiene una larga carrera con el Servicio Público de Canadá, en puestos en Canadá y en el exterior,
incluso como embajador de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Antes de llegar a Chile, se desempeñó como director general de organizaciones internacionales en el Ministerio de Asuntos Globales, Canadá. Señor embajador, le doy la cámara y el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark, y colegas de Chile, de Colombia y de Canadá. Como lo decía Mark, solo hace unos meses que estoy aquí en Santiago, pero muy feliz de ver que cuando fui al supermercado por primera vez en octubre, que aunque yo pedí una bolsa de plástico, una bolsa para llevar las cosas que había comprado a la casa, no me la quisieron vender, no me la pudieron vender porque no tenían. Y eso es algo, eso es un excelente paso y bueno, muy feliz de estar en un país como Chile que está tomando las cosas muy en serio. Yo les voy a hablar sobre la experiencia canadiense, pero quiero comenzar diciendo que el plástico no es sinónimo de algo malo, ¿verdad? El plástico es de bajo costo, duradero y útil en una amplia gama de usos, incluidos los empaques, la ropa, equipos médicos, vehículos y materiales de construcción. Y los plásticos desempeñan un papel muy importante en la vida de los canadienses, también de los chilenos, de los colombianos, y en nuestra economía. Y esto incluye la protección en este momento tan histórico de la propagación del COVID-19. En Canadá, la producción de plástico es una industria valorada en 35.000 millones que emplea a cerca de 100.000 personas en casi 2.000 empresas que fabrican y reciclan productos plásticos. Hemos visto un crecimiento sin precedentes en la producción y el uso de plásticos y se proyecta que seguirá expandiéndose. Ahora, dado que el plástico se degrada muy lentamente, como lo han dicho los colegas, y es persistente en el medio ambiente, esta expansión significa que también se espera una mayor contaminación por plástico. Y la gestión de la contaminación y los desechos es una gran preocupación para Canadá y para nuestro gobierno. Según un estudio de Deloitte de 2017, más de 3.000 millones de toneladas de plástico se descartan cada año como residuos y solo se recicla el 9% en Canadá. Casi la mitad de lo que se desecha son empaques. Los desechos plásticos son una carga para nuestra economía y representan una oportunidad perdida de 7.8 mil millones de dólares. 29.000 toneladas de desechos plásticos ingresaron al medio ambiente canadiense en 2016, casi tan pesados como 300 ballenas azules. Y los plásticos de un solo uso son motivo de especial preocupación, ¿verdad? En Canadá estos plásticos constituyen la mayor parte de la basura plástica que se encuentra en ambientes de agua dulce y la mayor parte de la basura que se encuentra en las costas. Esta contaminación plástica está causando daños a la vida silvestre, a los ecosistemas, a los ríos, lagos y océanos. Y con la costa más larga del mundo y una cuarta parte del agua dulce del mundo, Canadá tiene la responsabilidad única de abordar este desafío. Ahora, ¿qué hacemos dado este contexto? Actualmente la forma en la que manejamos los plásticos se basa en un modelo de tomar, hacer, desperdiciar. Extraemos los recursos, fabricamos productos y luego los botamos. Y si continúan estas tendencias actuales, los plásticos desechados en Canadá tendrán un valor de 11.000 millones en el 2030. En una economía circular, el ciclo de vida de los materiales y los productos se extiende tanto como sea posible. Sigue un modelo de hacer, usar, devolver, para que los materiales y productos se reutilicen, reparen, refabriquen o reciclen. Al crear una economía circular para los plásticos, podríamos reducir la contaminación por plástico y carbono, generar miles de millones de dólares en ingresos, crear hasta 42.000 puestos de trabajo para el 2030. Y nuestra visión es un futuro sin residuos plásticos, donde los plásticos permanecen en la economía y fuera de los vertederos y el medio ambiente. Y nos alegra ver que es una visión compartida con muchos socios y otros países en la región
y felicitamos a Chile por su liderazgo en esta área, también con su hoja de ruta. Frente a estos desafíos, pero también frente a esta tremenda oportunidad, el Gobierno de Canadá se ha comprometido a tomar medidas concretas. Sin embargo, reconocemos que no podemos hacerlo solos. El Gobierno de Canadá está trabajando con todos los niveles del gobierno, la industria, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y los canadienses en general para tomar medidas sobre los desechos plásticos y la contaminación. Nuestro objetivo, 0 residuos plásticos para el 2030. Y hay 3 pilares principales en el compromiso del Gobierno de Canadá de lograr 0 residuos plásticos. Primero, tenemos una agenda federal integral sobre plásticos. Nuestro paraguas incluye todas las acciones que estamos realizando a nivel federal. Segundo, una estrategia para todo Canadá sobre 0 residuos plásticos. Y el tercero es una carta sobre los plásticos en los océanos. Es un compromiso a nivel internacional desarrollado por Canadá en el 2018. Más de 25 países de todo el mundo ya han tomado medidas para prohibir los plásticos de un solo uso, incluidos el Reino Unido, Francia, Italia y, por supuesto, Chile. Y nuestra propuesta de enfoque para la gestión de plásticos de un solo uso consta en 3 pasos. El primero, categorizar los plásticos de un solo uso según 3 criterios. La prevalencia en el medio ambiente, la dificultad en reciclaje y alternativas viables. El segundo es establecer objetivos de gestión según la jerarquía de gestión de residuos. Y el tercero es seleccionar instrumentos basados en objetivos. Por ejemplo, las prohibiciones, los incentivos que ya hemos discutido, especificaciones y la responsabilidad del productor. Utilizando este marco, nuestro Ministerio de Medio Ambiente ha identificado 6 artículos de un solo uso para su prohibición total, parcial o condicional. Y estos elementos tienen 3 criterios claves. Que hay evidencia que se encuentra en el medio ambiente, que a menudo no se reciclan y que tienen alternativas fácilmente disponibles. Y para su información, los 6 artículos son las bolsas de compras, las que mencioné antes, las bombillas, los cubiertos, los revolvedores, por ejemplo, de café, los anillos de lo que llamamos los 6-packs, en inglés de las latas, y el servicio de alimentos hechos de plásticos problemáticos. Y lanzamos consultas el año pasado, con canadienses sobre este enfoque y las prohibiciones propuestas. Y ahora se están revisando los comentarios recibidos y se está trabajando para finalizar las regulaciones para fines de este año. Para concluir, hemos visto los impactos devastadores que están teniendo los desechos plásticos en nuestras playas, en nuestros lagos y en nuestro medio ambiente. Y es un problema que no podemos permitirnos ignorar. Tenemos la responsabilidad de trabajar con nuestros socios de cada sector para reducir la contaminación plástica, proteger el medio ambiente, crear empleos y hacer crecer nuestras economías. Y mientras trabajamos para abordar el problema de los plásticos de un solo uso, Canadá se enorgullece mucho de tener sólidos socios como Chile y Colombia con los que podemos trabajar y aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su clara explicación de todas las estrategias que Canadá está desarrollando o ya está implementando. Muchas gracias, que bueno que podemos compartir un poco y comparar con lo que se está haciendo en Chile. Y luego, ahora, como último panelista, quiero dar la palabra al señor Carlos Ramírez, el coordinador del Grupo Sostenibilidad de los Sectores Productivos, Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Carlos tiene experiencia general de más de 20 años en gestión ambiental, construcción de políticas e instrumentos, asistencia técnica, consultoría, construcción y docencia. Entonces, Carlos, te doy la cámara y el micrófono y empiezan tus 5 minutos. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias a todos por la invitación a participar en este importante evento. Pues básicamente yo puedo comentar alguna experiencia que ha tenido Colombia en torno al tema de la gestión de los plásticos, enmarcado un poco en el tema de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzamos en el año 2018 y que viene avanzando en su implementación pues desde hace ya 2 años, con una implementación importante para flujos de materiales
muy claves como son los residuos orgánicos, los materiales de construcción, los envases y empaques y obviamente los plásticos y especialmente los plásticos de un solo uso. Para abordar el tema de la economía circular, inicialmente hay que decir que su enfoque es eficiencia en el flujo de materiales, agua y energía. Eso tiene implicaciones desde el punto de vista ambiental en todo el ciclo de vida del producto, desde que es materia prima hasta que es residuo, ¿no? Por una parte, y por otra parte, una incidencia fundamental en temas de productividad y competitividad. Es decir, mirándolo desde un punto de vista un poco más sostenible. En ese escenario, pues creamos una mesa, una hija de la economía circular, que es la Mesa para la Gestión Sostenible del Plástico, con la participación de todos los actores involucrados, como son el sector productivo, la academia, ONGs, otras instituciones del sector público, los recicladores de oficio, porque no nos tenemos que olvidar de ellos, para, digamos, formular un plan para la gestión sostenible del plástico, pues que tiene unos elementos que coinciden básicamente con todo lo que han mencionado mis antecesores, y son básicamente pues temas relacionados con incidencia directa sobre el producto, como son, por ejemplo, todos los temas relacionados con la sustitución gradual en el marco del ciclo de vida del producto, ¿no es cierto? Ese es un punto importante. El fortalecimiento de la cadena de reciclaje, ¿no? La reutilización de materiales en establecimientos de comercio, ¿no? La gestión ambiental de los domicilios, fundamentalmente, el tema de los plásticos oxodegradables y la protección específica en áreas de parques naturales nacionales, donde se ha prohibido explícitamente el uso de cualquier tipo de plástico de un solo uso. En este momento ya el plan da como resultado eso, ya está prohibido en parques naturales nacionales y pues seguimos avanzando en este tema. Cuando estamos hablando de temas de fortalecimiento de la cadena de reciclaje, entonces aplicamos todos los instrumentos relacionados con la economía circular, como por ejemplo el tema de la investigación, aplicación de metabolismos, es decir, balance de masas, ¿no? El tema de negocios sostenibles. A partir de esta información, la simbiosis o colaboración entre los diferentes sectores, dentro de lo cual, digamos, la responsabilidad extendida del productor que viene aplicando Colombia del año 2018, ha iniciado su implementación este año con más de 1000 empresas ya vinculadas a procesos, digamos, de implementación de la responsabilidad extendida del productor a partir de unos proyectos piloto que se hicieron para aprobar la estrategia. Eso fundamentalmente en este escenario, esa articulación implica la participación de las administraciones municipales y de todos los actores que ya mencioné hace un momento, incluidos la población recicladora, buscando ese desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y finalmente, para concluir, pues, tenemos un proyecto de ley, no de gestión del plástico, pero sí de gestión integral de residuos en el marco de la economía circular, que busca y principalmente avanzar en el fortalecimiento institucional, en la gestión de la infraestructura, en el desarrollo de instrumentos económicos para desincentivar o mejorar las condiciones de gestión de los residuos, incentivos al aprovechamiento y la sustitución del material. Entonces, digamos que en esos términos es lo que tenemos nosotros a consideración para hablar del tema. La sustitución en establecimientos es fundamental y también está pensándose su inclusión en este proyecto de ley. Muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición sobre lo que están haciendo en Colombia y felicitaciones por todo el trabajo ya hecho. Ahora vamos entrando en la segunda parte del programa de hoy. Son algunas preguntas para los panelistas, pero les quiero recordar que tenemos la opción de Q&A, de mandar preguntas justamente a los distintos panelistas que vamos a seleccionando
al final del webinar, para que justamente ahí también podamos tener un poquito más interacción con el público y saber un poquito más sobre lo que a ustedes les interesa. Pero ahora, en este ronda de preguntas, quiero empezar con una pregunta para Javiera. Y la pregunta, Javiera, es: ¿por qué era necesario regular las alternativas por plástico de un solo uso? ¿No era más fácil prohibir productos plásticos de un solo uso nomás? Gracias, Marc. Bueno, ya me adelantaba un poco a la respuesta a esta pregunta, pero básicamente tenemos un problema mundial de generación de basura, y especialmente en Chile, como yo ya decía, es muy fuerte. Es un estudio particular de la Fundación Chile, establece que mientras más ricos son los países, más basura generan, y como les contaban, Chile está produciendo basura como que fuéramos altamente ricos. Entonces, claro, una alternativa que han tomado muchos países es simplemente decir, se prohíben estos plásticos de un solo uso. Pero así, obviamente, tenemos una serie de otros problemas asociados, como por ejemplo, tenemos la ley que prohíbe las bolsas plásticas, que fue una ley muy importante, fue un avance gigante a nivel nacional. Sin embargo, vimos como muchas veces estas bolsas plásticas fueron reemplazadas por bolsas de papel, incluso cajas de cartón que eran desechadas. Bueno, todos esos productos que tienen asociados, por ejemplo, con la tala de bosques, muchos pueden estar asociados con monocultivos, tala en el fondo de bosques nativos, pérdida de hábitat para especies. Tenemos una serie de problemas asociados al uso de otras materialidades. Entonces, por lo tanto, era muy importante que tuviéramos un problema que en el fondo no solucionar un problema, pero abrir otro. Entonces, por eso que el proyecto de ley tiene este cambio tan importante, que ya no solamente enfrenta el problema de los plásticos, sino que también se hace cargo en la producción de la basura. Otro tema muy importante vinculado con esto es que en general las comunas de menos recursos son aquellas que tienen las principales cargas ambientales por la generación de recursos. Es decir, en las comunas más ricas difícilmente vamos a ver un relleno sanitario. Entonces la disminución en la basura tiene un componente de equidad medioambiental muy importante, porque así todos nos estamos haciendo cargo de disminuir la basura que generamos. Así que sí, por eso era tan importante, volviendo a tu pregunta, no solamente enfocarnos en los plásticos de un solo uso, sino que tener una mirada integral en este problema medioambiental tan importante. Muchas gracias, Javiera. Y me gustaría hacer la siguiente pregunta a Guillermo. Y la pregunta es: ¿qué otras iniciativas están siendo desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile para abordar el desafío de la contaminación por plástico? Ya mencionaste algunos, pero por ejemplo, el ejemplo de la Estrategia Nacional de Basura Marina, por ejemplo, ¿cómo se están complementando entre ellos? Sí, genial. Bueno, lo que busqué hacer en los primeros 5 minutos fue justamente dar el panorama general de lo que estamos haciendo, y decir que obviamente en 5 minutos uno no puede decir demasiado o no puede decirlo todo, y por lo mismo creo que es importante poner esto en un contexto todavía más amplio, ¿cierto? Y ahí me gustaría ir a un ejercicio que venimos haciendo desde fines del año 2019, un ejercicio sumamente participativo, que ha sido el desarrollo de una hoja de ruta de nuestro país a la economía circular, donde justamente abordamos este tremendo desafío y oportunidad que significa la economía circular para Chile, para el mundo, pero en particular para Chile, y de forma participativa, en conjunto con los principales actores vinculados a este tema, estamos construyendo este plan maestro a 20 años plazo respecto de cuáles son los cambios que tenemos que desarrollar, en los que tenemos que avanzar. Que, de nuevo, no es algo que queda acotado al tema del plástico, es muchísimo más amplio, pero por cierto, sabemos que uno de los grandes desafíos que tenemos como país, que tenemos como humanidad, por lo que ya decía al inicio, tienen que ver con los plásticos. Ese es el gran paraguas, y de ahí hay otras estrategias más específicas, como la que acabas de señalar, Mark, que por ejemplo la estrategia de residuos marinos y microplásticos, que en este momento está en proceso de consulta pública. Los invitamos a participar, de hecho, de ese proceso, donde justamente lo que hemos hecho es poner foco en ese tema bien específico que tiene que ver con los plásticos que terminan llegando al mar, ¿cierto? Y otro tipo de residuos, pero con mucho foco en plástico. Así que, así es, tal como lo decías tú mismo, Mark, aquí hay una gran cantidad de iniciativas.
quise dar como el marco conceptual en el que estamos trabajando para mostrar que esto no es un salpicado de ideas, esto es más bien una estrategia que se alinea totalmente con las recomendaciones que existen a nivel internacional por los principales organismos que hoy día han desarrollado guías en esta materia, y eso es lo que nosotros estamos aterrizando concretamente con este conjunto tan potente de acciones que estamos desarrollando, donde, de nuevo, subrayo una vez más, este proyecto de ley es pieza fundamental. Muchas gracias, Guillermo. La siguiente pregunta es para el embajador. Embajador, ¿qué otros actores son clave para los esfuerzos y estrategias del gobierno para limitar el uso de plásticos de un solo uso en Canadá, obviamente? Gracias, Mark. Y es una buena pregunta y sí te voy a hablar del contexto político canadiense porque, bueno, es diferente en cada país. Y tal vez, como saben, Canadá es una federación y eso quiere decir que tenemos varios niveles de gobierno. Cada uno tiene distintas responsabilidades y para darles un ejemplo muy concreto, a nivel federal no tenemos un ministerio de educación. La educación es la responsabilidad de las provincias. Así que hay varios sectores, varios temas que dependen no del gobierno federal, por el cual yo trabajo, pero dependen o del gobierno provincial o también puede ser municipal. Y hay muchas áreas, claro, de compromiso compartido, como lo es el medio ambiente. Y esto requiere mucha colaboración y mucha negociación entre los gobiernos, tanto el gobierno federal como los provinciales y los municipales, y en algunos casos también de los territorios y de los gobiernos aborígenes bajo acuerdos de autogobierno. En 2018, todos nuestros gobiernos aprobaron en principio, después de mucha negociación y discusión, una estrategia para todo Canadá sobre cero residuos plásticos, como decía anteriormente. Y el gobierno también está trabajando con y apoyando a comunidades, organizaciones e instituciones que lideran soluciones innovadoras para prevenir, para capturar y eliminar la contaminación plástica del medio ambiente. Y claro, como lo decía antes, trabajamos también con las comunidades indígenas de las primeras naciones para desarrollar programas de gestión de residuos plásticos. Sobre la carta sobre los plásticos en los océanos, durante la presidencia del G7, como saben, en Canadá en el 2018 defendimos el desarrollo de la Carta sobre los plásticos con un enfoque más sostenible en la producción, el uso y la gestión de los plásticos. Y firmada originalmente en junio de 2018 por Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y la Unión Europea, la Carta ahora tiene 26 signatarios gubernamentales, incluido a Chile, y más de 70 socios globales, regionales y canadienses, como son Coca-Cola, ONGs como Plastic Oceans International, y claro, nos emocionó también saber que Plastic Oceans se unió el año pasado. Entonces, hay que trabajar con asociaciones, con empresas, con organizaciones internacionales y otros países, y solo así me parece que podemos aumentar el impulso para una acción real sobre la contaminación plástica en todo el mundo. Y bueno, me voy a parar allá. Gracias, Mark. Muchas gracias, embajador. Y ahora tengo una pregunta para Carlos. Carlos, ¿cuál es el desafío más grande para su gobierno para hacerse cargo de plásticos desechables en Colombia? Desafíos, no, los desafíos son... El más grande, tal vez. Sí, es una pregunta bastante amplia. Pues los desafíos importantes en relación con este tema es que la implementación de la estrategia de economía circular nos permita implementar, digamos, todo lo que es la gestión sostenible de los plásticos de un solo uso bajo los lineamientos que dije hace un momento, relacionados con sustituir algunos que se consideran inocuos
para la sociedad, ¿no es cierto? Y que eventualmente también tienen dificultades de aprovechamiento. El tema relacionado con la implementación del programa de gestión sostenible del plástico en temas relacionados con la articulación del servicio público de aseo y la responsabilidad extendida del productor es muy importante a nivel local, ¿no es cierto? Llevar a la realidad la implementación de proyectos que verdaderamente saquen de la disposición final los materiales plásticos y los puedan llevar a un proceso de reincorporación en el ciclo productivo. La implementación, digamos, la expedición e implementación de la ley para la gestión integral de residuos con toda esa serie de instrumentos económicos y otros aspectos que mencioné hace un momento, pues se constituyen también en un reto fundamental, pues en la medida en que daría la línea clara para la implementación de la gestión integral de residuos en Colombia y para finalizar, digamos, cumplir con las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Economía Circular de llegar por lo menos al 2030 a un 50% del aprovechamiento de los plásticos, habiendo sustituido ya los que se consideran inocuos en el territorio nacional. Desarrollar proyectos pues que en el ámbito local faciliten esa implementación, que es el sitio donde realmente se lleva a cabo la gestión de los residuos y que permita retroalimentar y digamos, incentivar a los sectores productivos a hacer ecodiseño y a poner productos en el mercado mucho más sostenibles. Muchas gracias, Carlos. Y creo que es muy interesante lo que dices, la implementación local como desafío. Yo creo que los tres países tienen desafíos similares por la extensión del territorio de Chile, la extensión de la costa canadiense, Colombia también un país muy grande, entonces ahí obviamente la implementación local es un tema clave en lograr todas esas metas que cada uno de ustedes han mencionado. Mira, ahora estamos llegando a la parte del webinar donde tenemos la segunda pregunta al público, antes de que vamos también presentando algunas de las preguntas que nos han llegado para los panelistas. Tuvimos más preguntas preparadas para los panelistas, pero lo vamos a saltar porque nos están llegando algunas preguntas muy interesantes del público. Entonces, primero vamos a la segunda pregunta, la segunda encuesta para el público. Entonces, aquí es la pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones realmente se haría cargo del mayor porcentaje de desechos en su opinión? Entonces ahí tenemos 6 opciones: reducir el plástico, reciclar el plástico, prohibir el plástico, rediseñar, educar o poner impuesto en productos de un solo uso. Tienen unos 30 segundos para responder y vamos viendo con los panelistas los resultados de esta pregunta. Espero que todos han elegido una respuesta y voy a pedir al equipo si pueden mostrar los resultados de esa segunda encuesta. Muy interesante. Invito a todos los panelistas también a vean los resultados aquí en la pantalla porque está bien mezclado. Un 13% dice reducir lo más efectivo, reciclar un 19%, prohibir un 9%. Recuerden que empezamos con prohibir sobre 50, ahora queda un 9% con las opciones que hemos presentado. Rediseñar un 31%, educar un 19% y impuestos un 9%. No sé si uno de los panelistas ya se siente muy invitados para responder a ese resultado. Pueden levantar la mano, si no voy a dar la palabra a alguien del grupo, a ver si alguien ya se motiva a responder. Guillermo quiere responder al resultado de la encuesta. Más bien reaccionar, ¿cierto? Porque no hay una pregunta ahí, pero yo lo que quiero comentar es que me parece súper interesante lo que sale. Son 2 cosas que uno puede destacar de esos resultados. Uno,
Rediseñar como primera opción, que es justo lo que plantea esto que es la economía circular. Efectivamente, el reciclaje es parte de la economía circular, pero tiene límites y necesitamos repensar no solamente el diseño de los productos, sino también de los modelos de negocio, ¿cierto? Ayer estuvimos con la ministra en el Cerro Metropolitano, se inauguró nuevamente, se abrió nuevamente el punto limpio del Cerro Metropolitano, del Parque Metropolitano, perdón, en el Cerro San Cristóbal, y además de abrirse el punto limpio, se instaló ahí un dispensador de detergente para lavar la ropa que básicamente opera solamente con botellas reutilizables, ¿cierto? Entonces, esa empresa lo que hizo ahí fue no solamente cambiar, de hecho, el producto del mismo, vende el mismo detergente en el mismo envase, pero lo vende de una manera distinta, con un modelo de negocio distinto, ¿cierto? Donde el envase se reutiliza, tiene un código QR y uno con eso carga directamente el envase y por lo tanto uno tiene, ayer hablábamos de esto, uno adopta el envase, ¿cierto? El envase deja de ser algo que uno usa una pura vez y después se bota, ¿cierto? Y yo creo que eso es un muy buen ejemplo de rediseño en un sentido mucho más profundo que solamente mirar el producto en sí, es mirar esto en su conjunto. Y lo segundo, bueno, lo segundo que nos dicen los datos, ¿cierto? De los resultados de esta encuesta tiene que ver con lo que yo partí diciendo al inicio. Aquí no hay una estrategia única. Aquí no hay una bala de plata, como le dicen, ¿cierto? Que nos va a solucionar todos los problemas. Esto requiere una batería de iniciativas, de proyectos de ley, de regulaciones, etcétera, que de forma integral aborden este tema, que es tan complejo y que es la contaminación por plástico. Eso. Gracias, Guillermo. Entonces, rediseño no solamente del envase, en ese caso puede ser el mismo envase, es también rediseño del modelo de negocios al final y la logística. Exacto. Perfecto. Veo una mano levantado por parte de Carlos. Sí, básicamente la conclusión que podemos sacar de los resultados muy parejos es básicamente que tenemos que apuntarle a todos, que tenemos que apuntarle a temas relacionados con la prevención de la generación, como por ejemplo los mecanismos de dispensación que se acaban de mencionar, nuevos modelos de negocios, uso racional, aprovechamiento, y lo cual necesita obviamente una serie de instrumentos articulados y necesarios para promover cada uno de los estrategias que se están planteando. Es decir, aquí es importante considerar que hay una realidad en el mundo y es que existen los plásticos que tienen unos beneficios muy importantes en algunas partes del ciclo de vida del producto y que necesariamente no van a poder desaparecer, sino que tienen que manejarse racionalmente, reincorporarse en el ciclo productivo y eliminar a aquellos que no lo necesitan. Por ende, el conjunto de alternativas que plantea la encuesta son aplicables. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. ¿Alguien más que quiere responder a los resultados? Parece que el embajador levantó su mano. Gracias, Mark. Mira, solo para fortalecer lo que acaban de decir los colegas, el plástico requiere un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de cómo actuamos, de cómo vivimos. Y claro, eso requiere cambios culturales, cambios sociales, cambios económicos. Y me parece que la pequeña encuesta que hiciste refleja exactamente eso, ¿no? Como decían los colegas, no es solo una cosa que va a cambiar este paradigma, esta manera de actuar, pero son varios los temas. Y a mí me parece también que la educación es parte importante de este trabajo. Gracias. Muchas gracias, embajador. Y ahora estamos, pero con el programa perfecto, porque tuvimos pensado a las 4 empezar con justamente las preguntas del público. Entonces voy a ahora empezar con una
primera pregunta que nos llegó y que me parece muy interesante y también un poco lo que el embajador ya mencionó. Aquí estamos hablando de, y me gustaría dar la palabra en este caso a Guillermo. A ver, si como estrategia país se trabajará con la educación del manejo de residuos. Entonces, todos estos planes que mencionaste, Guillermo, ¿cuál es el rol de educación en todos ellos? Genial. Bueno, lo acaba de señalar el embajador, ¿cierto? La educación es pieza fundamental. De hecho, nosotros en esta hoja de ruta de economía circular que mencionaba recién, que está todavía en proceso de desarrollo, el periodo de consulta pública culminó hace justo un mes, el 1 de febrero, en verdad. Estamos ahora procesando una gran cantidad de observaciones que llegan, ¿no? Y en esa, comentar a propósito de la pregunta, que en esa hoja de ruta nosotros hemos planteado que para llevar a cabo en Chile una transformación hacia la economía circular, necesitamos embarcarnos en 4 transformaciones, ¿cierto? Una transformación en materia de innovación, por lo que ya hablamos acá, una transformación en materia de regulación, porque tenemos un esquema regulatorio pensado para que las cosas terminen lo más rápida y seguramente en un hoyo, ¿cierto? Una revolución, una transformación en los territorios, esto tiene que llegar a todo el país, y el cuarto eje en el cual están agrupadas una gran cantidad de iniciativas y acciones tiene que ver con la transformación cultural que necesitamos para llevar a cabo esto que es la economía circular. Yo suelo decir, hay un tema en el ámbito de los residuos, hay un tema que son los residuos líquidos que salen de nuestras casas, ¿cierto? En los últimos 20 años, sin enterarnos, pasamos a ser un país que estaba tratando apenas un 20% de sus aguas servidas a un 100% de las aguas servidas en las zonas urbanas, ¿ya? Eso, la verdad que no nos enteramos, como que bueno, nos enteramos por la cuenta, porque ahí venía como un cargo adicional ahora por el tratamiento del agua, ¿cierto? Pero más allá de eso, nosotros no tuvimos que hacer nada muy diferente. Lavamos la ropa igual, nos duchamos igual y estiramos la cadena del water igual, para ponerlo de alguna manera. La economía circular de la que estamos hablando aquí, que es de lo que estamos hablando aquí, perdón, requiere un cambio en nuestras actitudes cotidianas del día a día, ¿cierto? Y en ese sentido, el desafío es tremendo en este ámbito cultural, y la educación, por cierto, que es clave en ese recorrido. Y ahí es que nosotros hemos sumado al Ministerio de Educación, porque nos parece fundamental que esto quede impregnar, digamos, el currículum escolar, y no solamente el currículum, la experiencia escolar de estos temas, pero al mismo tiempo nosotros siempre decimos, esto no es algo, o sea, tenemos una situación de urgencia a nivel global, no es algo que nos permite esperar a que los que hoy son niños sean adultos, ¿cierto? Porque vamos a estar en ese momento, al cabo de ya algunas décadas, en una situación muy complicada si no hacemos cambios muy importantes como los que hemos estado hablando aquí hoy día, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos también llegar al resto de la ciudadanía, a todos, ¿cierto? Y ahí hay un conjunto de estrategias, por ejemplo, dar mejor información. Este sello que hemos trabajado a través de un acuerdo de producción limpia que da información a los ciudadanos respecto de qué envases realmente son reciclables en Chile. No que son reciclables en algún lugar del planeta, ¿cierto? No, en Chile, si yo consumo esto y lo llevo por ahora a un punto de reciclaje, con la red vamos a tener recolección puerta a puerta, ¿cierto? Eso es lo que estamos obligando a los productores a hacer, pero por ahora si lo llevo a un punto limpio, eso efectivamente, nosotros estamos documentando que eso efectivamente se recicla, ¿cierto? Y esa información permite a las personas también tener, gatillar ese cambio cultural, y como ya señalé también antes, eso lleva a que las empresas se vean forzadas a hacer los cambios en sus procesos productivos, en su modelo de negocio, para estar a tono con las preferencias ciudadanas que cada vez son más potentes en este sentido. Gracias, Guillermo. Y siguiendo un poco la misma pregunta de educación, pero más a la academia, y eso me gustaría preguntar a Carlos.
¿Cómo la academia puede ayudar justamente con esa transición y la innovación? ¿Hay en Colombia algún plan o alguna estrategia, algunas acciones para incluir la academia en sus planes del gobierno, del ministerio? Sí, cómo no. Nosotros dentro del Ministerio de Ambiente, pues tenemos unas obligaciones contraídas en el marco de la ley ambiental del año 93, relacionadas con trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para trabajar en este tema, ¿no es cierto? Hemos logrado algunas cosas importantes en materia de comunicación, cultura ciudadana y educación, porque son niveles diferentes que se requieren implementar de manera permanente. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, la incorporación de los lineamientos de la política de producción y consumo sostenible de manera transversal en todas las, digamos, programas académicos a nivel de estudiantil, en pregrado y en las escuelas y en posgrado igualmente. Eso se ha llevado de manera interesante en muchas universidades del país, donde, por ejemplo, un ingeniero civil empieza a mirar qué es una producción y consumo sostenible, cuáles son los impactos ambientales que genera la actividad que desarrolla, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero igualmente, y me perdona que me extienda un poquito acá, necesitamos igual educación no formal, capacitación y asistencia técnica, comunicación a la ciudadanía, que son elementos fundamentales en materia de comunicación a la ciudadanía, por ejemplo, frente a los tipos de productos existentes en el mercado y cuáles son los criterios de compra del consumidor. Si dentro de los criterios de compra incluye o no incluye elementos relacionados con las características ambientales del producto. Entonces, ese es un tema fundamental. El tema de la información en la etiqueta igual es fundamental. Y otro tema fundamental para terminar es el relacionado con la implementación de sellos diferenciales que reflejen las ventajas comparativas en el desempeño ambiental de la fabricación de bienes y servicios. De manera pues que yo creo que son muchos los elementos, se trabaja en eso, no es que tengamos la excelencia en el tema, pero son temas que están puestos dentro de las líneas de trabajo que maneja el gobierno nacional. Muchas gracias, Carlos. Ahora tengo una pregunta por parte de Bernardo Bollman para Javiera. Y justamente la pregunta es sobre los certificados y de origen de bioplásticos. ¿Tú puedes explicar un poquito más cuál es la visión de tu visión o la visión de Oceana sobre justamente los bioplásticos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aquí entramos a un tema bastante técnico, pero es bueno, primero decir que este es un tema que no ha sido votado en la Cámara, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, por lo tanto es un tema que todavía está en discusión los elementos precisos de cómo se va a desarrollar el compostaje y qué características específicas van a tener estos plásticos certificados. Por un lado, respecto de lo que yo hablaba, esto del pasado del plástico y de dónde proviene, podemos identificar que existen distintas fuentes de estos plásticos y podríamos decir que existen distintas generaciones de este plástico. Una primera generación ha sido aquella identificada con fuentes que también pueden estar vinculados con alimentos tanto de fuente, o sea, para humanos como para animal. Entonces hay muchos especialistas que han señalado que es muy importante que el plástico no se genere a partir de esa fuente porque podría en el fondo generar otro problema y en el fondo confrontarse con la seguridad alimentaria. Entonces, por otro lado, tenemos una segunda y una tercera generación que están más vinculadas con desechos. Entonces, en ese sentido, al utilizar estos desechos, tenemos una fuerte impulso a lo que podríamos decir la economía circular, de que un residuo ya ahora no se convierte en un residuo, sino que se convierte en una fuente de un nuevo producto como estos plásticos certificados. Eso respecto del pasado del plástico. Ahora, respecto del futuro del plástico, el proyecto de ley tiene bajo discusión distintos escenarios de compostabilidad. Por un lado, tiene la compostabilidad de carácter industrial, que es aquella que, como lo dice su nombre, se desarrolla en industrias que entregan características especiales
para la compostabilidad del producto, de por ejemplo la temperatura, humedad, incluso a veces se incluye la luz para que estos productos puedan ser compostados. Y por otro lado, otra de las alternativas que se van a debatir este jueves en la comisión es la compostabilidad a nivel domiciliario. La compostabilidad a nivel domiciliario tiene el beneficio de que, por un lado, está directamente ligado con la propuesta de compostabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, ya que este es un plan a largo plazo, pero comienza con la compostabilidad domiciliaria, pero a la vez también presenta otros problemas asociados, como que, por ejemplo, hay personas que viven en ciudades y muchas veces en departamentos y no tienen espacios suficientes para poder tener estos espacios. Entonces, bueno, están todos y todas invitadas a seguir esta discusión el jueves a las 9 de la mañana, porque ahí es donde nuestros representantes, los diputados y las diputadas, van a votar sobre este punto en particular de los plásticos certificados. Ah, y bueno, y si puedo agregar, perdón, Mark. Sí. Si puedo agregar un pequeño tema. Lo más importante para Oceana respecto a este punto es que efectivamente los plásticos, este plástico certificado que surge como una alternativa mejor a los plásticos tradicionales, sea efectivamente mejor. Es decir, primero lo que ya Guillermo explicó muy bien y en el fondo todos el resto de los panelistas, que tiene que ver con la educación. Si este plástico certificado llega a los se va a comportar como un plástico tradicional y en el fondo va a demorar mucho tiempo en que se pueda degradar y por lo tanto va a producir impacto en el medio ambiente. Entonces, por un lado, tenemos que educar a las personas, educarnos a todos para que en el fondo tengamos una cultura de que este tipo de plásticos tampoco se pueden botar. Y en segundo lugar, realmente necesitamos que estos plásticos compostables efectivamente se composten. Porque de esa forma vamos a tener todos los beneficios también asociados a la compostabilidad. Con eso ya cierro. No, gracias, Javiera, por explicarlo también. Ahora una pregunta para el embajador por parte de Mario Grimo. Lo voy a leer y tal vez tenemos que ajustarlo un poco a la realidad canadiense, entonces espero que te pueda ayudarnos un poco con la creatividad. El cambio en el modelo y la evolución hacia una economía circular en la gestión del plástico genera que menos residuos de ese tipo llegan a las personas que viven de la actividad del reciclaje. ¿Cómo incluir las personas que viven del reciclaje dentro del cambio del modelo? Primero que nada, no sabemos muy bien si obviamente gente de ese tipo, los recicladores, son un grupo grande en Canadá y de ser así, en Canadá tiene un rol en sus planes. Bueno, gracias por la pregunta. Quiero comenzar diciendo que no soy experto del tema. Mark les compartió mi biografía y tal vez les voy a pedir a los colegas que están aquí con nosotros de ayudarme un poco con esto. Pero yo diría, la pregunta es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar la participación de aquellos emprendedores, pequeños emprendedores, aquellas comunidades de alguna forma que dependen de esto en todo el proceso de organización o reorganización de la economía para generar una economía circular efectiva. Y pienso que ahí las políticas de inclusión son muy importantes. Y bueno, Canadá está trabajando en esto. El enfoque también de nuestro gobierno hacia las pequeñas empresas, ¿no? Porque estamos hablando de pequeñas empresas, de una o dos personas, tal vez un poco más en algunos casos, de familias que están trabajando en este tema. Y entonces hay que apoyarlas, hay que identificarlas y después hay que encontrar maneras de apoyarlas. Y hemos tenido algún éxito con fondos que se han dedicado a lo que llamamos challenge funds,
la traducción sería fondos de desafíos, donde se invitan a estos pequeños emprendedores, también a medianos emprendedores y empresas de postular y de llegar a la mesa con ideas que después nosotros podemos, como gobierno, podemos financiar. Así que es una de las maneras importantes y bueno, muchas gracias por la pregunta. Gracias, embajador. Y para cerrar un poco, pero seguir con también su respuesta, señor embajador, me gustaría hacer la misma pregunta un poco a Guillermo, pero siguiendo el Challenge Funds o los fondos. Me parece muy interesante justamente porque cualquier transición hacia una economía circular o hacia reducir los plásticos, me gustaría preguntar a Guillermo, aparte de las estrategias que hay, el proyecto ley, obviamente, ¿hay fondos, el gobierno está trabajando en fondos justamente para apoyar los pymes o la innovación para generar capacidad en Chile para justamente crear un modelo económico de eso y no solamente generar más costos? Correcto. Es tal cual como señala. Nosotros hemos estado trabajando de la mano en todo lo que tiene que ver con la implementación de la economía circular con Corfo, ¿cierto? Corfo es el organismo público que tiene en su misión, que tiene los instrumentos y los recursos para empujar muy fuertemente la innovación. Y ahí Corfo, en conjunto con nosotros, hemos lanzado una serie de llamados específicos en materia de economía circular. De hecho, hay abierto uno, no sé si sigue abierto, pero estaba abierto hasta hace algunos días atrás, ¿sí? Entonces, ¿y eso para qué? Es justamente para promover estos nuevos modelos de negocio, emprendedores que se sumen a esta transformación. Y por otro lado, nosotros desde el Ministerio, y esto es algo que crea la ley REP, tenemos un fondo que se llama el Fondo para el Reciclaje, que es un fondo específicamente destinado a las municipalidades, por ley. Y lo que nosotros hemos hecho a partir del año pasado es que ese fondo lo hemos ido enfocando en el apoyo a los recicladores de base, ¿cierto? De hecho, hicimos un llamado que lleva el nombre de Ezequiel Stay, histórico dirigente de los recicladores de base, quien lamentablemente falleció de un terrible cáncer en enero del año pasado, y tomamos su nombre como para transmitir el legado que él ha dejado, ¿cierto? Y hemos estado dando apoyo a las municipalidades, pero específicamente para que puedan apoyar la labor de unos actores tan clave como son los recicladores de base. Muchísimas gracias, Guillermo. Veo que ya son las 4:15. Podemos seguir hablando de ese tema que nos apasiona a todos, creo yo. Tenemos casi 27 preguntas más en el Q&A. Seguramente aquí el compromiso nuestro es por lo menos anotar cada uno de ellos y ver si podemos hacer algo en el futuro. Lo vamos obviamente a compartir igual con los panelistas. Pero lamentablemente ya tenemos que cerrar el webinar de hoy. Quiero dar las gracias a cada uno y una de las panelistas de hoy por su exposición y por su visión para justamente trabajar en ese tremendo tema, desafío, país, global, nacional, local, porque yo creo que necesitamos todos los actores para ayudar a esa transición hacia la economía circular, para generar cambios a esa crisis ambiental que tenemos también. Necesitamos muchas distintas medidas y herramientas para atacar ese problema, resolverlo, pero en una forma, por un lado, ambicioso, pero por otro lado también realista, porque como ya iniciamos hoy día el webinar, solamente prohibir un producto sin pensar en las alternativas, sin pensar en la transición. Yo creo que en los 3 países estamos trabajando en justamente eso para asegurar que la transición sea rápido, pero también realista y forma colaborativa. Entonces, quiero dar en algún momento llegamos a los 110 participantes también por su tiempo, por estar con nosotros. Nuevamente dar las gracias a Oceana, a la Embajada de Canadá, a la Cancillería de Colombia y a todo el equipo técnico que nos ha ayudado hoy día en este webinar. Ha funcionado súper bien y también les invito a seguir a todos nosotros en las redes sociales para ver cómo cada uno de nosotros está trabajando en esa temática. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mark. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un gusto. Seguimos.